¿Alguna vez has sentido que cargas un peso que nadie más puede ver? Una carga que no se puede tocar, pero que te oprime el pecho y no te deja respirar. A veces, el verdadero agotamiento no está en los músculos, sino en el alma. Y cuando el alma se cansa, hasta la luz del sol parece lejana y ajena. Antes de comenzar, te invito a hacer algo pequeño que puede tener un gran eco. Comparte esta historia. Al hacerlo, no solo extiendes un mensaje de esperanza, sino que te conviertes en un canal de la gracia de Dios para alguien que, tal vez en este mismo instante, lo necesita para seguir adelante. Que Él te bendiga por tu generosidad y que la paz que encuentres aquí se multiplique en tu vida. Esta es la historia de Lucía, una maestra que llegó a creer que lo había perdido todo, su propósito, su fe y la esperanza que una vez la animó. Pero en medio de su más profundo silencio, Dios comenzó a hablarle. No con truenos ni milagros espectaculares, sino con susurros, con pequeñas señales que el mundo ignora, piedras recogidas de un río, oraciones infantiles y un niño que, con su inocencia, le enseñó a creer de nuevo. Te invito a quedarte hasta el final, porque en el viaje de Lucía descubrirás una verdad poderosa: Dios no borra nuestro pasado, lo redime. Y quizás, mientras escuchas, comprendas también que cada una de tus heridas, cada cicatriz que llevas, puede convertirse en un altar desde donde tu fe renazca más fuerte. Todos cargamos algo. Algunos lo esconden detrás de una sonrisa forzada, otros se refugian en el exceso de trabajo, y muchos lo guardan en el silencio. Lucía lo llevaba sobre sus hombros, una carga invisible que le encorvaba el espíritu. Era una maestra joven, de mirada serena, pero sus ojos guardaban un cansancio profundo que ningún sueño podía curar. Cada mañana, recorría el mismo camino de tierra que serpenteaba hacia la pequeña escuela del valle, con una bolsa de libros en una mano y ese peso inmenso en el alma. La gente del pueblo decía que era una buena maestra, que sus alumnos la adoraban. Pero nadie sabía que, al cerrar la puerta del aula, el eco de una tragedia pasada la perseguía como una sombra. Un accidente, ocurrido años atrás, había marcado su vida y su vocación con el hierro candente de la culpa. Desde entonces, enseñaba con la desesperación de quien intenta pagar una deuda que nadie le ha cobrado. La culpa no enseña, Lucía. El amor sí, le había dicho su hermana una vez, con dulzura. Lucía no respondió. Simplemente siguió escribiendo planes de clase hasta la madrugada, buscando una perfección obsesiva en cada trazo de tiza, como si corregir una palabra en la pizarra pudiera, de alguna manera, corregir su propia historia. La escuela era humilde, con paredes encaladas y un techo de lámina que cantaba con la lluvia y vibraba cuando el viento del norte soplaba con fuerza. Los niños llegaban a veces descalzos, con las risas enredadas en el polvo, llevando cuadernos viejos y un hambre nueva por aprender. En ocasiones, cuando Lucía los veía correr entre los girasoles silvestres del patio, recordaba algo que creía haber perdido para siempre: la ligereza del ser. Una tarde, al terminar la clase, notó algo sobre su escritorio. Una piedra gris, perfectamente redonda y lisa, pulida por el río. No había nota, ni explicación. Al principio, pensó que era la travesura de algún niño. Pero al día siguiente, otra piedra apareció en el mismo lugar. Y al siguiente, otra más. Todas distintas, pero impecablemente limpias, brillantes, como si alguien las hubiera lavado con esmero antes de dejarlas allí como una ofrenda. No supo por qué, pero en lugar de desecharlas, empezó a guardarlas en un rincón de su escritorio. Aún no lo sabía, pero esas pequeñas y silenciosas piedras estaban a punto de cambiar el rumbo de toda su vida. Las semanas pasaron, y la colección de piedras en su escritorio creció. Cada mañana, al entrar en la soledad del aula, Lucía las contaba en silencio. Se había convertido en su ritual secreto. Había de todos los tamaños y formas,
algunas lisas como un espejo, otras agrietadas como un viejo mapa, unas pesadas y firmes, otras tan ligeras que parecía que un suspiro podría llevárselas. Seguía sin saber quién las dejaba, pero una certeza crecía en su corazón, aquello no era una casualidad. Dios habla en formas que no siempre entendemos, pensó una tarde mientras ordenaba los cuadernos. Esa noche, bajo un cielo bordado de estrellas, Lucía abrió la Biblia que acumulaba polvo en su mesita de noche. Sus dedos, casi por voluntad propia, la abrieron en una página marcada. Isaías 43, 2. Las palabras parecieron saltar hacia ella: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Un nudo se formó en su garganta. El recuerdo de aquel día que tanto intentaba olvidar la golpeó con la fuerza de un relámpago, la lluvia torrencial, el camino resbaladizo, el accidente. Había rogado a Dios por una señal, una palabra, algo que le indicara que aún había un camino para ella. Y ahora, estas piedras sobre su mesa parecían susurrarle esa respuesta, una a una, en un idioma que solo el corazón podía comprender. Al día siguiente, mientras los niños dibujaban el paisaje del valle, Lucía observó a Mateo, un pequeño de 8 años de zapatos rotos y sonrisa tímida, que la miraba fijamente desde su pupitre. Con una suavidad que no sabía que aún poseía, se acercó y le preguntó: ¿Fuiste tú, Mateo, quien deja las piedras en mi escritorio? El niño bajó la mirada y asintió, sonrojado. ¿Por qué lo haces?, preguntó Lucía. La respuesta del niño fue un bálsamo para su alma herida: porque cada una es por un día que no quiero olvidar, maestra. Mi abuela dice que cuando uno agradece, el cielo escucha. Lucía sintió que las lágrimas, contenidas por años, pugnaban por salir. Acarició una de las piedras, sintiendo su frescura. En ese instante, comprendió. No eran simples objetos, eran recordatorios, pequeños altares portátiles de gratitud. Desde ese día, Lucía comenzó un nuevo ritual. Con un marcador fino, empezó a escribir una palabra en cada piedra: fe, esperanza, perdón, amor. Y mientras lo hacía, sentía que su carga, aquella que la había aplastado por tanto tiempo, comenzaba, milagrosamente, a volverse más liviana. Una tarde de lluvia, el cielo se desplomó sobre el valle. Los niños ya se habían ido, y el eco de sus risas se desvanecía en los pasillos húmedos. Lucía se quedó sola en el aula, escuchando el golpeteo constante del agua contra el techo de lámina, un sonido que siempre la transportaba al peor día de su vida. Miró la pila de piedras y pensó en las innumerables veces que había intentado huir de su pasado. Años atrás, en otra escuela, había ocurrido el accidente. Llovía igual que ese día. Un rayo partió el cielo, y un niño, uno de sus alumnos, salió corriendo del aula, aterrorizado. Corrió ciegamente hacia la calle. Un coche pasó demasiado rápido. Lucía nunca olvidó el sonido. Ni el silencio que vino después. Desde entonces, su corazón quedó marcado por una culpa que la acompañaba en cada despertar, una sombra que se negaba a irse. Había rezado 1000 veces, pidiendo perdón a un Dios que sentía lejano y sordo. Pero nunca, jamás, había logrado perdonarse a sí misma. Esa tarde, sin saber por qué, tomó una de las piedras y la apretó con fuerza entre sus manos. Las lágrimas finalmente brotaron, calientes y liberadoras. Dios, susurró con la voz rota, ya no puedo con esto. He intentado ser fuerte, he intentado seguir, pero este peso me duele en el alma. Si de verdad estás aquí, por favor, muéstrame cómo soltarlo. En ese preciso instante, una ráfaga de viento violenta abrió la puerta del aula de golpe. El aire helado hizo rodar una de las piedras hasta el suelo, a sus pies. Lucía se agachó para recogerla.
En la base, casi invisible, el pequeño Mateo había escrito con lápiz una sola palabra: confía. El tiempo pareció detenerse. Una paz inmensa, una paz que no pertenecía a este mundo, la inundó por completo. Comprendió que Dios no la había estado castigando, la había estado guiando pacientemente. Entendió que el dolor que tanto la atormentaba era, precisamente, el lugar donde él quería enseñarle a amar con una profundidad que nunca antes había conocido. Esa noche, al llegar a su humilde casa, encendió una vela y colocó todas las piedras frente a ella. Cada una parecía brillar con una luz propia. Y por primera vez en años, no lloró desde la culpa, sino desde la fe. Al amanecer, Lucía caminó hacia la escuela con un corazón renovado. El valle estaba cubierto por una neblina suave, y el canto de los gallos se mezclaba con el murmullo del río. Cada paso era un recordatorio de que estaba viva, de que la vida seguía, y de que Dios le hablaba, no en los truenos de la tormenta, sino en los susurros de la calma. En la entrada del aula, encontró algo nuevo. Una piedra más grande que las demás, envuelta cuidadosamente en un pañuelo azul. Al abrirlo, vio una frase escrita con las letras torcidas de un niño: no temas, maestra. Dios no borra el pasado, lo redime. Lucía se quedó inmóvil. Sintió que el aire se volvía ligero, como si todo el valle respirara con ella. Aquel mensaje no podía venir solo de un niño, era demasiado profundo, demasiado certero. Era la respuesta directa a la oración de su corazón. Esa misma mañana, antes de comenzar la clase de matemáticas, decidió hablarles a los alumnos sobre la fe. Les contó, con una voz clara y firme, que la verdadera esperanza no se encuentra cuando todo está bien, sino cuando decidimos seguir confiando en medio del dolor. Los niños la escuchaban con una atención reverente. En sus ojos, Lucía vio algo que hacía mucho tiempo no veía: admiración. Cuando la vida se ponga difícil, les dijo, recuerden que no están solos. Dios está ahí, incluso cuando parece guardar silencio. Mateo levantó su pequeña mano. También cuando uno se equivoca, maestra. Lucía sonrió, conteniendo las lágrimas. Sobre todo entonces, Mateo. Porque es cuando más necesitamos su gracia y su perdón. Esa tarde, mientras el cielo se teñía de naranja, Lucía colocó la piedra del pañuelo azul sobre las demás y susurró una oración. Gracias, Señor, por recordarme que aún puedo servirte, no a pesar de mis heridas, sino desde ellas. En ese momento, una mariposa blanca entró por la ventana y se posó delicadamente sobre la piedra. Lucía lo entendió sin necesidad de palabras. Dios le estaba diciendo que su alma, por fin, también podía volver a volar. Desde aquel día, algo cambió en la escuela. Era una transformación sutil, pero palpable. El ambiente se sentía más sereno, más luminoso. Lucía veía a los niños reír con más libertad, sus voces llenaban el patio con una alegría genuina. Era como si una paz invisible hubiera envuelto aquel humilde lugar. Una mañana, Mateo no llegó a clases. Lucía sintió una punzada de preocupación. Él era el más puntual, el que nunca faltaba. Al terminar el día, decidió ir a buscarlo a su casa, una pequeña vivienda al borde del río donde vivía con su abuela. La anciana la recibió en la puerta, envuelta en una manta. Está enfermo, maestra, dijo con la voz cargada de preocupación. Tiene fiebre desde hace 2 días. Los médicos del pueblo no vienen hasta el fin de semana. Lucía entró en la modesta habitación. Mateo dormía, su rostro pálido y sus labios resecos. Sobre su mesita, había una sola piedra, más blanca que las demás. Tenía escrita la palabra fe. Lucía se arrodilló a su lado, le tomó la mano ardiente y cerró los ojos.
Señor, susurró con todo el fervor de su corazón recién despertado, este niño me ha recordado tu voz cuando yo la había olvidado. Hoy te pido que seas tú quien le devuelva la fuerza, no por mis méritos, sino para que su pequeña vida siga siendo luz en este mundo. La abuela, conmovida, se unió a la oración. Y en medio de ese silencio sagrado, una brisa cálida y perfumada entró por la ventana, como si el campo mismo estuviera respirando con ellas. Mateo abrió lentamente los ojos. Maestra, murmuró con un hilo de voz, soñé que Dios me decía que no tuviera miedo. Lucía lloró sin esconderse, lágrimas de pura gratitud. Acarició su frente y sonrió. Él te escuchó, Mateo. Y te cuidará siempre. Esa noche, de vuelta en casa, tomó una nueva piedra y escribió sobre ella una sola palabra, milagro. Ya no necesitaba más pruebas. Sabía que la fe no siempre cambia las circunstancias de golpe, pero siempre, siempre cambia el corazón de quien las vive. La historia del pequeño milagro de Mateo se convirtió en un susurro que recorrió el pueblo. La abuela contaba con devoción cómo la maestra había orado y el niño había sanado. Algunos lo llamaban coincidencia, otros, obra de la fe. Lucía solo respondía con humildad, Dios escucha, incluso cuando a nosotros se nos acaban las palabras. Las clases se transformaron. Los niños llegaban temprano, trayendo flores silvestres, dibujos y, por supuesto, más piedras. En cada una escribían palabras, amor, gratitud, perdón. El aula se convirtió en un pequeño santuario, un altar construido no con oro, sino con la fe sencilla y poderosa de los corazones puros. Un viernes, el padre de una de sus alumnas, un hombre de campo, de mirada dura y pocas palabras, se le acercó. Maestra, dijo bajando la voz, yo no creo en muchas cosas, pero mi hija me dice que desde que reza con usted, duerme sin pesadillas. Lucía sonrió. Quizás no sea por mí. Quizás sea Dios, que la estaba esperando. Esa noche, Lucía se sentó en el umbral de su casa, bajo una luna tan clara que parecía una promesa. Señor, murmuró, no sé qué tienes preparado para mí, pero si esto es servirte, gracias por haberme elegido. En el silencio del campo, sintió la respuesta. No en palabras, sino en una certeza que se instaló en lo más profundo de su ser, Dios la había perdonado hacía mucho, mucho tiempo. Solo faltaba que ella misma lo hiciera. El invierno llegó al valle, y con él, una noticia helada. El director de la escuela la llamó. Lucía, dijo con tono grave, el presupuesto del gobierno no alcanza. Van a cerrar las escuelas rurales más pequeñas. La nuestra es la primera de la lista. Por un momento, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo su trabajo, su fe reencontrada, sus niños. Todo parecía desmoronarse. Esa tarde, en el aula vacía, acarició las piedras ordenadas en la repisa. Cada una era una promesa, una semilla. ¿Por qué ahora, Señor?, susurró. ¿Por qué ahora que por fin había entendido mi propósito? El silencio fue su única respuesta. Pero esa noche, reunió a los padres del pueblo. Les habló desde el alma. No necesitamos un permiso del gobierno para educar a nuestros hijos, dijo con una firmeza que sorprendió a todos. Mientras tengamos fe y voluntad, seguiremos siendo una escuela. Dios no nos trajo hasta aquí para abandonarnos. Y entonces, ocurrió otro milagro. El milagro de la comunidad. Los hombres repararon el techo, las mujeres cocinaron para los niños, todos ofrecieron lo poco que tenían. La fe de una mujer había encendido la fe de un pueblo entero. La escuela no cerró. Se hizo más fuerte, más unida, más viva que nunca. Lucía comprendió. Dios no le había quitado su propósito, le estaba enseñando a compartirlo.
Una mañana, poco después, Lucía encontró un sobre en su escritorio. No tenía nombre, solo una pequeña cruz dibujada a lápiz. Dentro, una carta con letra temblorosa. Querida maestra. Sé que carga un dolor del que no habla. Yo estuve allí, aquel día de la tormenta, en la otra escuela. Vi lo que pasó. No fue su culpa. El niño corrió porque tenía miedo. Y usted también corrió, detrás de él, para salvarlo. A veces la vida nos prueba de formas que no entendemos, pero Dios nunca nos culpa por amar. Si hoy usted enseña con tanto corazón, es porque aprendió a hacerlo desde el quebranto. No se castigue más. Él ya la perdonó hace tiempo. El papel temblaba en sus manos. Sintió como todo ese peso, todas esas cadenas invisibles que la habían atado durante años, se disolvían como ceniza en el viento. Cayó de rodillas, llorando en silencio. Gracias, Señor, murmuró, gracias por hablarme cuando menos lo esperaba. En ese instante, Mateo entró corriendo. Maestra, mire. En su mano, sostenía una piedra casi traslúcida que había encontrado en el río. En su centro, el agua había dibujado la forma perfecta de una llama. Parece un corazón que brilla, dijo el niño. Lucía la tomó en sus manos. No, Mateo, respondió con una sonrisa radiante. Es una promesa. Y al mirarla, comprendió la verdad más profunda de todas. Dios no borra los recuerdos dolorosos, los transforma. Su dolor no había sido un castigo, sino la semilla de su propósito. Su verdadera misión nunca fue enseñar a leer y escribir, sino enseñar a creer. El amanecer llegó suave, cubriendo el valle con una luz dorada. Lucía caminó hacia la escuela, su corazón ligero y lleno. Tomó la última piedra, la del corazón brillante, y escribió sobre ella una sola palabra, gracias. Esa tarde, reunió a los niños bajo el gran árbol del patio. Quiero que recuerden algo, les dijo. A veces Dios no cambia las cosas como queremos, sino como necesitamos. Cada día que sigan creyendo, aunque nada parezca moverse, eso también es un milagro. ¿Y si un día no sentimos a Dios?, preguntó Mateo. Lucía sonrió con infinita ternura. Entonces escuchen el silencio. Porque a veces, cuando Él calla, es cuando más cerca está. Mientras caminaba de regreso a casa, con el cielo encendido de naranja, comprendió que las pruebas no llegan para rompernos, sino para revelarnos quién es el que nos sostiene. Cada piedra que cargó, cada lágrima que derramó, fue en realidad una promesa. Y en cada una, Dios le había dejado escrita su voz. Si esta historia ha tocado tu corazón, no la guardes solo para ti. A veces, una simple historia es justo lo que alguien necesita para volver a tener fe. En los comentarios, te invito a dejar tu propia piedra. ¿Qué carga, qué preocupación o qué agradecimiento estás dejando hoy en manos de Dios? Te leo con atención. Juntos, seguimos construyendo esta comunidad de fe y esperanza. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Amén.